Bienvenidos a esta nueva edición de Avan Contigo. Señores, el último episodio, este es el gran cierre de esta temporada y con muchísimo orgullo tenemos aquí a nuestra invitada súper mega especial, nuestra psicóloga Laura Rivera de Respirare. Hola Maya, muchísimas gracias. Estoy feliz de que finalmente tenemos esta gran oportunidad de conversar aquí en el podcast. Bienvenida Laura. Bueno, quien ya me conoce sabe que esto ha sido como un poco orgánico y como Dios ha querido, literalmente. Cuando inició Avan Contigo, la idea original era iniciar con este capítulo, que hoy es el cierre. Tuvimos esta es la tercera vez, creo que se tuvo que posponer 2 veces. Ya la tercera dicen que la vencida, ¿esta es la tercera? Creo que sí. Sí. No. Se canceló 2 veces por tormenta, algo por algo técnico del estudio y ya esta es la cuarta. Y la verdad es que para mí es un honor y me da mucha alegría que este sea el cierre, porque el inicio lo abordamos con una aliada psicóloga, Dalia Aguiló, que era hablando sobre el duelo de la autonomía en el adulto mayor. Entonces creo que es genial que podamos cerrar con que ya va enfocado a ti, cuidador, que nos estás viendo, y a los adultos mayores también, para que tengan ese enfoque de qué ocurre en nosotros los cuidadores cuando nos llega esta responsabilidad de atender y ser responsable, ser cuidador de nuestro adulto mayor. Bienvenida, Laura. Entonces, a este episodio le llamamos del diagnóstico al duelo, el primer paso invisible del cuidador. Entonces, iniciamos con el inicio del proceso, que vendría siendo cuando el diagnóstico como un llamado, que es cuando ya llega esa noticia o llega esa eventualidad que nos despierta y nos hace ver que a nosotros como cuidador nos toca asumir la responsabilidad de nuestro familiar. Entonces empezamos con la primera pregunta. Laura, ¿qué ocurre emocionalmente en una persona cuando recibe el diagnóstico de que un ser querido necesita de él o ella para ese cuidado a largo plazo? Claro que sí, mira, las emociones son muchas las que se viven. Lo que pasa es que no necesariamente las personas las viven en el mismo orden. En un inicio, emociones comunes pueden ser miedo, puede ser una ansiedad muchas veces intensa, que viene quizás por proyectar a futuro cosas que pueden suceder a raíz de esto. Viene la tristeza, viene muchas veces el enojo o la ira. Hay veces que la reacción inicial puede ser con emociones que no necesariamente son tan intensas, puede ser curiosidad. Hay veces que puede haber apatía y esto puede incluso significar un mecanismo de defensa para que no necesariamente esa información que acabamos de recibir se viva desde un dolor tan intenso inicialmente y es como si fuese un vallado o una protección que tiene la persona en el momento. Sin embargo, aunque sí se pueden vivir varias emociones al mismo tiempo o algunas pueden ser fugaces, va a variar mucho cómo las personas van a procesar estas emociones, el orden en el que se van a vivir y también el nivel de intensidad en que ocurren. Y aquí hay algo importante quizás a mencionar. No todos los casos son así, pero muchas veces con los adultos mayores pasan que ya cuando le ponemos nombre, cuando llegamos al diagnóstico, los familiares se han ido dando cuenta. Puede pasar en algunas ocasiones que haya una negación, que se vaya simplificando cosas que vamos viendo en casa, cosas que están sucediendo, pero en muchos de los casos ya hay un miedo, una anticipación o quizás un conocimiento. Sabemos que hoy en día la inteligencia artificial, el internet es una ventana, es una puerta donde las personas ponen cosas que están viendo en su familiar y de repente le ponen nombre y ya llegan con esa ansiedad o con una idea de qué puede estar pasando. Entonces, aunque ponerle nombre sí es necesario porque se lleva a la incertidumbre, da claridad y permite tener una ruta más específica de lo que realmente nuestros adultos mayores pueden necesitar en ese momento, sí muchas personas pueden llegar con una idea y ponerle nombre a veces en algunos casos puede ser incluso alivio. Claro, buenísimo, Laura. Creo que quedó bastante claro. En el caso de cuando es un adulto mayor y es un tema que pudiera ser deterioro cognitivo, creo que es muy común que los familiares de alguna manera nos
vayamos dando cuenta, porque el deterioro cognitivo no suele ser repentino a menos que haya algo o alguna gravedad, sino que suelen ser cosas que paulatinamente dejamos pasar por alto. Usualmente sé que la mayoría de las demencias son detectadas cuando ya están a nivel moderado el deterioro, o sea, ya casi moderado a severo, precisamente porque en muchos casos, lamentablemente, porque los familiares y cuidadores están quizás en negación o porque quizás no tienen suficiente información para darse cuenta. No sé si quieres comentar algo sobre eso. Sí, es muy común que pase desapercibido. También a veces pasa que el adulto, es decir, el paciente per se, puede de cierta forma ir identificando lo que está pasando. Esto puede producir un poquito de vergüenza y de negación en la misma persona porque anticipa quizás una pérdida de autonomía que puede ocurrir. Y hay veces que tapan de cierta manera o son intencionales en relajar o en no dejar ver algunas cosas. No siempre es el caso, pero sí es común, y en otros donde quizás los mismos familiares no tienen esas herramientas en el momento de afrontamiento o se están tornando evitativos o la famosa negación de la que hemos hablado y simplifican. A cualquiera se le olvida algo. No, hombre, papi es un roble, eso seguro es que tiene mucha cosa o está estresado. Son quizás frases comunes que pueden ocurrir y que a veces incluso postergan que las personas vayan y busquen asistencia, busquen ayuda, busquen un diagnóstico. Sí, también yo creo que a nivel, no sé si el término sería sociocultural, si hay un cáncer que es o una enfermedad que ya es más conocida por lo que viene y más, quizá abruptamente más dolorosa porque el cuerpo lo siente y se nota, quizás hay un despertar mucho más abrupto y más de aceptación o más de acompañamiento social que cuando también hay demencias, porque en el caso de las demencias también hay muchos tabú que hacen que alimenten quizá un poco la negación o la distancia, o diría que el mismo acompañamiento de los demás de hacerse como solidario con la causa. Sí, en el caso de enfermedades como el cáncer está el factor sorpresivo. Es decir, no necesariamente se ven cosas al pasar del tiempo que van dando como indicadores, sino que muchas veces, aunque sabemos que hoy en día puede ser una enfermedad de cierta forma común, lamentablemente, es como algo que no necesariamente esperamos que nos vaya a pasar o tememos que nos pase, pero no siempre lo anticipamos. Y este elemento de sorpresa produce en el momento un deseo de resolver, una urgencia, un sentido de prioridad y de urgencia distinto a cuando nos hablan de algo que es más a largo plazo y que nos damos cuenta muchas veces de la realidad cuando muchos de los síntomas, este es en el caso de la demencia, incrementan, que ya son visibles, que ya son significativos y que con el tiempo sí provocan cambios físicos. Sí, y adicional a eso yo diría que como los términos de demencia per se es algo que no tiene como una línea numérica. Usualmente no es tan común que te digan, bueno, el cáncer, por cómo está la gravedad de cáncer, diagnosticamos aproximadamente tanto tiempo. En las demencias yo creo que también influye mucho cuando uno recibe diagnósticos que a partir de tú puedes comenzar a ver, pero es más difícil porque hay demasiados factores psicológicos y en el cuidado y la parte de la genética que influyen mucho en cómo se va a desencadenar. Entonces yo creo que también eso hace que sea como más fluctuante, cómo uno pueda reaccionar. Pero al mismo tiempo, creo que lo más doloroso de una demencia es esa parte donde no sabemos lo que viene porque no sabemos hacia dónde puede ir esa pérdida de personalidad o ese cambio de personalidad que va a tener nuestro adulto mayor. Entonces, yo me prometí que sí me voy a abrir en este programa porque Laura me dijo que sí, que eso es muy importante, pero al mismo tiempo me estoy esforzando mucho para que este programa no solamente sea para casos específicos de los diagnósticos que llegaron a mi casa, sino más bien que todo el que está pasando por esto de ser cuidador de sus padres
o de su esposo o cualquier adulto mayor pueda realmente empatizar y aprender y sentirse acompañado con este contenido. Yo quiero ahora que hablemos, Laura, de ese duelo que nadie ve. Yo sé que no te gusta tanto el término duelo, pero porque se oye triste, pero hablemos un poco de ese duelo que nadie ve. ¿Qué significa ese duelo anticipado? Claro que sí. Mira, todo lo que involucra un cambio significativo puede conllevar un proceso de duelo. Y el duelo no necesariamente va a ser algo que se va a superar, sino va a ser algo que se va a integrar, que va a requerir reaprender, que va a requerir un proceso de adaptación significativo. Ese duelo anticipado, se le dice anticipado porque es esa antesala donde la persona proyecta algo que va a pasar y hay emociones que se viven ante la pérdida o ante el cambio cuando ya sucede, que no necesariamente se viven cuando ya esa persona no está presente o cuando hay una ausencia no física, pero ya cognitiva significativa en el caso de una demencia. Sino que al proyectar esto, muchas veces proyectando e imaginándonos cosas catastróficas, a veces incluso sobredimensionando, en algunos casos, los posibles escenarios futuros, en otros casos, viendo la realidad, bueno, pues se comienzan a vivir esas emociones que están relacionadas a la pérdida, como tristeza, ira, ansiedad, miedo y hay un cambio incluso que es un cambio real en el estilo de vida de esa persona que viene por ese mismo proceso de afrontamiento que trae consigo no un duelo anticipado de lo que va a pasar, sino un duelo real de todos los cambios y todos los ajustes que conlleva esta noticia, el afrontamiento de esta noticia. Sí, la verdad es que aquí sí me toca hablar un poco de mi experiencia. Y bueno, Laura no me deja mentir y me recordará si me volé algo, pero cuando a nosotros nos llegó el diagnóstico que tanto de las dos partes teníamos un tema de un deterioro cognitivo y ya como especificaciones cada cual, de tanto de mi padre como de mi madre, de un futuro bastante complejo. Recuerdo que ese día me dieron el diagnóstico y me dijeron, yo esperaba un diagnóstico y recibí dos. Y la verdad es que fue muy doloroso. Como muchos ya saben, mis hermanos viven fuera. No es lo mismo recibir un diagnóstico acompañado que recibir un diagnóstico sola. Y con un entorno cercano que la verdad es que no voy a decir que fue apático, más bien no tenían las herramientas de entender lo que yo estaba viviendo. Recuerdo que la doctora me dijo, ay, mi niña, qué pena te tengo. Y a mí nada más se me salieron 2 lágrimas calientes. Mucha gente cuando le hice la anécdota me dijo, no debió decirte eso. Y yo al contrario, fue de toda la persona con la que me pude desahogar, o sea, yo sentir que ella empatizó con mi dolor y ella decírmelo así, porque me lo dijo como con una ternura, como unas palabras que me abrazaron, porque no fue algo como te tengo penas y es como una forma de decir qué difícil vienen las cosas, pero tú puedes contar conmigo. Recuerdo que en ese momento ella me dijo, vamos a ver cómo podemos ayudarte en todo este proceso. Poco después yo conocí a Laura. Realmente me parece que a ti, Laura, ya yo venía de otra psicóloga. Cuando yo recibí el diagnóstico yo todavía no estaba contigo. Yo conocí a Laura en una charla que tenía que ver con las emociones. Me encantó el enfoque. Fue mi comadre que me regaló esa charla. Con la procrastinación. Ah, exacto, con la procrastinación. Pero dentro exacto. Sí, ese fue el primero. Lo que pasa es que luego yo fui a un segundo. Asanando mis pensamientos. Asanando mis pensamientos, que fue como con el que yo hice clic. Porque a pesar de que a nivel de persona, lo que yo veía que Laura transmitía, yo no me veía reflejada. Como ustedes saben que comercialmente uno entiende que el psicólogo según habla, eso es algo que no está bien porque no es verdad. Como uno conecta en redes sociales, entonces Laura muy, muy de su religión, muy colocadita, arregladita, y yo con una vida que estaba teniendo bastante desorganizada y agitada. Sin embargo, me encantó ese enfoque de vamos a ver cómo podemos organizar esas emociones y cómo responder en base a ellas. Y recuerdo que en ese segundo taller yo te comentaba
yo te hablé al final del taller y te dije, me pasa esto con mis padres, tengo esta situación con mi papá y tú me dijiste, lo siento mucho, Maya, y me recomendaste Golden Age. Ya con Laura, recuerdo que comencé contigo tratando de ver en términos general todas las cosas que pasaban en mi vida, pero al final me ayudaste mucho a ponerle nombre a cada una de estas situaciones que yo fui pasando. Desde este duelo anticipatorio, donde yo entendía, eso fue terrible, ya yo no podía pensar en otra cosa que no fuera cuando llegáramos hasta la última etapa. Entonces yo necesitaba entender cómo íbamos a llegar a la última etapa, de manera financiera, de manera de todo. Cuando nos llegó esa pandemia en el 2020, ya yo estaba pensando en cómo iba a ser el funeral. Ya yo había hablado con mi agente en la Blandino y le había preguntado que si mis hermanos viven fuera, cómo se sigue el proceso para que ellos llegaran, o sea, a esos niveles de detalle. Y realmente un dolor anticipado que yo lo transité, creo que de manera consciente, no sé si es una forma de decirlo, porque a pesar de que fue muy duro y transité muchas cosas que quizá lo pude transitar diferente, por lo menos lo hizo de manera consciente y no sé si se diría activa, que era buscando contigo como cada una de esas respuestas. No sé si tú quisieras... Mira, tú fuiste muy diligente en, a pesar de que hubo una desorganización importante antes de que viniera el orden, tú fuiste muy intencional en ocuparte de comenzar a organizar. Tanto lo que estaba pasando con tus padres, como incluso lo que estaba pasando en tu vida, o sea, lo que ameritaba este afrontamiento. A mí nunca se me va a olvidar unas palabras que Maya me dijo y las puedo decir porque no fueron en consulta. Fue ese mismo día que tú comentabas. Y lo digo porque es muy importante escuchar. A veces nosotros no sabemos cómo ayudar y muchas veces lo que la persona está necesitando es ayudar. Es que sea escuchada y eso es lo que ayuda a esa persona. Y eso es algo que se puede hacer incluso con personas cercanas. Yo recuerdo que tú me dijiste que te llamó la atención de que en todo momento que tú me hablaste, yo te presté mucha atención y te miré a los ojos y hice silencio hasta que tú terminaras de hablar y fui como muy específica de lo que tú me estabas diciendo. Yo creo que Maya me estaba sobreanalizando muy fuertemente en ese momento, pero esa escucha quizá era algo que necesitabas en el momento y es algo que muchas veces, como las personas no entienden lo que está pasando, subestiman lo que está pasando en el cuidador, no necesariamente le prestan ese nivel de atención. Y eso es muy importante. Y desde ahí, desde tú sentirte escuchada, no juzgada e entendida, te vas a sentir segura y pueden pasar muchísimas cosas buenas, como ha sido el caso. Claro, y creo que el acompañamiento con Laura ha sido clave, fundamental, porque en cada reacción yo poder socializarlo con Laura y Laura ayudarme a ponerle nombre, lograba como que yo pudiera transitarlo y de hecho perdonarme y poder salir de ahí de mejor manera. Recuerdo una vez que si no por Laura yo no lo entiendo, que yo me sentía tan agotada. Primero, tanto Laura como la psicogerontóloga me dijo no te mudes con ellos en el 2021. Yo no veía una solución inicial que no fuera vivir con ellos y eso me acabó. Ahí podemos hablar de lo que es el burnout, que podemos abordar el concepto cuando yo termine esta idea. Recuerdo que que en ese momento teníamos problemas, ya yo me había mudado. Al mudarme me drené porque entonces me metí dentro del problema. Muy orgullosa salí de ahí porque salí de ahí resolviendo la misión que yo tuve al mudarme. Eso sí que me costó creo que casi 2 años. Sin embargo, salí derrotada. En uno previo a salir de ahí, justo en esa fase final, recuerdo que yo estaba en Punta Cana, yo estaba en la playa, yo había salido a la playa bien, yo estaba con una amiga y dijimos, ay, vamos a pasar por tal sitio que fulanito cumpleaños. Cuando ese fulanito me abrazó, porque él me abrazó porque se sorprendió de que le dimos la sorpresa, yo olí su ropa y a mí se me salieron las lágrimas. Y yo hice cita el otro día con Laura. Yo le dije a Laura que hay un fallo porque yo estaba llorando con una gente que no conozco y yo no sé, lo primero que pienso es que mi ropa no estaba limpia, la lavadora estaba dañada, que yo quería que mi ropa oliera como la de él, no lo sé. Y ahí fue entonces, no sé si tú recuerdas que tú me dijiste, lo que pasa es que quizá él te dio el abrazo que tú necesitabas. ¿Recuerdas, Laura? Entonces,
yo creo que ya cuando comenzaron a pasar ese tipo de acciones, donde las lágrimas salían solas, que yo decía, Laura, yo estaba en la feria del libro y estoy caminando en la zona colonial, saliendo de la zona de la feria del libro y se me salen las lágrimas. Yo no podía, o sea, yo no me sentía triste, pero, o sea, yo no reconocí en ese momento que yo me sentía triste, pero yo caminaba y se me salían las lágrimas y yo eso no lo entiendo. Entonces, ahí tenía que ver con que mi papá, que es un lector de toda la vida, ya no estaba en cada kiosco como lo hacía siempre. Era muy evidente que no conectaba con ningún libro y que lo único que le llamó la atención en esa feria de libros fueron la sopa de letras. Entonces en ese momento era como un sentimiento yo diría que yo tenía como cierta resignación, porque no era apatía, porque yo me sentía sensible, pero no me sentía triste. O sea, era como que yo no estaba conectando necesariamente como que no había madurado lo que estaba transitando. Y no sé si tú quieres comentar algo. Van cambiando partes que amas, de personas que amas, y esas son como si fuesen pequeños o micro duelos en ese proceso que pueden traer grandes momentos de dolor. Sin embargo, lo que tú describías entra mucho en lo que yo acabo de decir, pero es una hipersensibilidad. Palabras más llanas, la persona está sumamente sensible, incluso los sentidos, aquí no hablo solamente de esa sensibilidad emocional, sentidos más aflorados, mira que tú recuerdas el olor en ese abrazo, que te conmueven y que te brindan oportunidades para llorar, porque muchas veces la persona no se da los permisos para llorar por lo que realmente está ocurriendo en el momento. Entonces, esos pequeños momentos son esas oportunidades para dejar salir, y muchas veces el llanto que vives en un momento no necesariamente está relacionado a todo lo que está pasando en ese momento, sino que es como el momento donde nos damos ese permiso, pero puede venir por situaciones, conversaciones, pensamientos, hasta sueños que hemos tenido, y el cuerpo entonces encuentra un X momento para desahogarse. Entonces, buenísimo, Laura. Y ya que menciona el término burnout, me gustaría que si pudieras, ahora que ya ahí lo declaramos como, yo diría que ya en esa parte, yo creo que estaba en una parte crítica donde ya se entendía que ya yo estaba ahí. Y antes de darte la palabra, recuerdo, un día eran las 7 de la mañana y me paró un AME, me detuvo un AME en la esquina de mi casa. Y recuerdo que ahí ya yo dije, no, ya yo estoy fundida, porque el AME, yo le digo, ay, mira, chanceame que he tenido un mal día, y yo se lo digo de corazón. Y él entiende, ¿cómo que un mal día? No son ni las 8 de la mañana. Y él hizo un comentario despectivo, entendiendo como que mi vida era fácil, como que seguro que, porque me vio acomodada. Y al yo responderle lo que le respondí, se me salieron las lágrimas. Y cuando yo vi que la mella me estaba teniendo empatía, yo dije, mira, me hubiera puesto la multa. Entonces ahí ya fue cuando ya a Laura yo le dije, mira, ya esta lloradera, esto ya no es normal. Entonces, háblanos del burnout. Sí, nosotras comenzamos a hablar del burnout muchísimo antes que ya estuviera 100% en esa fase, cuando vimos la realidad de que este cuidado que se da porque hay una necesidad real en personas que amamos, drena mucho el tiempo del cuidador, sobre todo cuando no hay un sistema de apoyo, cuando no hay ayudas que se gestionan, ya sea porque vienen de manera espontánea o porque si la persona tiene la oportunidad las va eligiendo y las va organizando, y se puede ir anticipando. Y con el autocuidado y muchas cosas que pueden ir sucediendo, nosotros podemos amortiguar, por así decir. Ya cuando llegamos al burnout, como su nombre lo dice en inglés, pasando al español, es como un síndrome del quemado, es cuando ya estamos altamente saturados, cuando hay un agotamiento cognitivo, o sea, de nuestras funciones mentales, como la atención, la memoria. O sea, aquí se pueden ver, por ejemplo, olvidos, porque de repente no nos lleguen las palabras a la boca o intercambiamos palabras. Emocional, que una de las formas de verlo es por esa hipersensibilidad, es decir, por estar tan sensible emocionalmente, no solamente por tristeza, irritabilidad, enojarnos fácilmente, estar en un punto emocional y de repente llegar al otro con una velocidad impresionante, o por algo que puede parecer más sencillo en otros ojos, y el agotamiento también físico, que cuando ya se intensifica, es decir, la bola de nieve crece y crece, es incluso muy visible.
porque puede verse no solamente porque ojeras, sino que pueden venir dolores, pueden venir crisis estomacales, puede venir pérdida del cabello, pueden venir síntomas de ansiedad ya manifiestos donde la persona puede tener momentos de intensidad emocional, ya sea por sudoración, ya sea porque de repente siente aprensión en el pecho y muchísimas otras cosas que suceden, donde ya no es tan invisible como decíamos hace un rato, sino es visible para la persona y para quienes lo ven. Y en muchas ocasiones se activan mecanismos de compensación que no son saludables. Se comienza a buscar comodidad o consuelo en fuentes que nos permiten evitar, que nos permiten olvidar, que son también no muchas veces sanas. En otros casos hay mecanismos que sí son sanos, pero que agotan más hasta que se logra identificar, hasta que se logra afrontar. Y el burnout quizás es una de las cosas en el cuidador, porque el burnout es muchas veces visto desde el punto de vista laboral, laboralmente también, que amerita decisiones trascendentales para salir de ahí. Porque el burnout, haciendo lo mismo, no es algo que hay con el tiempo pasa, no. Hay que tomar decisiones trascendentales, hay que elegir, hay que hacer cambios y con el tiempo y esos cambios entonces logramos irnos sintiendo no como éramos antes, porque integrar esto en nuestras vidas nos cambia, nos hace crecer, pero sí a un estado de bienestar, o sea, ese camino de vuelta amerita esas decisiones. Gracias, Laura. La verdad que muy buena forma de explicarlo. Realmente yo empecé al revés, porque de cuando ya explotó. Pero quiero decir que, si se fijan, yo estoy con Laura como del 2019. Alrededor de 7 años. 2019. Y a pesar de eso, caí en el burnout. A pesar de eso, me retregué en el burnout, porque después que uno cae ahí es muy difícil salir. Y como, imagínense si no hubiera tenido el acompañamiento psicológico. Como dice Laura, creo que vale la pena resaltar primero, el que hay un duelo, no solamente vivimos el duelo anticipado, sino el duelo a la vida que ya no tenemos y que quizás no vamos a tener. Porque entonces, a mí particularmente, pasando también ya yo estaba pasando por cosas personales en mi vida y tuve que hacer grandes despedidas y tener que renunciar a eso y adicional a eso agregarle esto. Adicional a esto, tener que reconocer que ya yo no podía seguir trabajando laboralmente en esos proyectos que ya yo con mucha ilusión había iniciado. Es muy, muy difícil de transitar y que por arriba de eso uno tenga que tomar la decisión de manera consciente, de tomar acción para salir de ahí, de manera intencional, no solamente ir a consultas, sino levantarse cada día con una determinación de lo que haya que hacer para salir de eso, costó bastante. En el caso mío tuve que tocar fondo y cuando toqué fondo lo toqué como 3 veces más para abajo. O sea, toqué el primero pensando recuerdo que ese día le dije, bueno, Laura, ya sí. Y te recuerdo que te conté una anécdota de esas de película que me da mucha vergüenza que no debieron pasar. Y recuerdo ya, Laura, refiérame a un psiquiatra porque ya esto está fuera de control. Yo estoy loquísima, esto no debió ser. Dejé de sentir, comenzaron a pasar cosas que me alejaron de mis valores de toda la vida, que me alejaron de lo que a mí me gustaba o me desgustaba, que cosas que no me gustaban me estaban gustando. O sea, difícil de explicar todo eso que yo transité, pero creo que eso es lo que me da como fuerza de poder contarlo. Realmente es muy doloroso tú tener que perdonar a quien no te ha pedido perdón, y muchos hijos o bueno, cuidadores que no siempre son los hijos, tenemos que hacerlo porque hay diagnósticos que no nos dan tiempo a haber tenido conversaciones que debimos tener antes y ya toca, y creo que parte de esa ira que pasa cuando recibimos ciertos diagnósticos es tener que reconocer ya, o sea, ya esto es lo que hay y aún así entender que uno hace lo mejor que puede con
por lo que uno es y no necesariamente porque el otro te lo haya dado o se lo merezca. Creo que tú, Laura, habrás conocido también muchos casos de hijos o esposos que dicen, pero él no se lo merece, porque él hizo tal cosa, o él no. Y realmente mis padres, gracias a Dios, sí se merecen todo lo que yo hago por ellos, pero sé que muchos de los que están viendo este programa no necesariamente. Y los abrazo porque realmente es muy difícil tú cuidar a una persona que tú sientes que te falló, pero creo que habla mucho de quién es uno mismo y hay muchas cosas que se pueden aprender dentro de esto. Hoy yo puedo decir que estoy de pie, pero he aprendido a convivir con las emociones. O sea, el dolor, la tristeza, el duelo, eso es permanente, simplemente que como que uno le da como un enfoque distinto y en el mío ya porque estoy aquí es muy basado en el agradecimiento y la intencionalidad. Pero la verdad es que también pasé por la parte de la alopecia, que perdí el pelo y todo eso. Y la verdad es que sin este acompañamiento, y que no solamente fue Laura, también fue parte de su equipo. Estuve también con Silkin Tejera, ¿cierto? Silkin Tejera, que en medio de gran parte del proceso fueron las que me ayudaron a salir de un tema de adicción, porque me dieron un soporte cognitivo que yo necesitaba, como una atención semanal muy, muy intensa. Recuerdo que un día yo llegué a la consulta con Silkin y yo le dije, wow, Silkin, pero yo no me acuerdo si yo me bañé hoy. Y yo lo dije eso a las 4 de la tarde. Y yo no estoy diciendo, obviamente, debería darme vergüenza, pero realmente yo lo transité. Yo dije, yo no lo recuerdo. Recuerdo que yo tuve una época donde yo no me acordaba si yo le había puesto café a la cafetera o yo colaba el café sin agua o se me perdían las llaves. O sea que nada, que toda esta malla coherente que ustedes están viendo hoy salió de ahí. Igual como yo salí, usted que no está viendo puede hacerlo. Maya, gracias por tu compartir esas vivencias, porque personas que quizá no se atreven a decirlo o sienten que solo le pasan a ellos o se están culpando grandemente o no saben qué nombre ponerle. Hoy le pusimos nombre a esa etapa que viviste, que fue una etapa de agotamiento y tuvo mucho que ver con tu rol de cuidadora y todo lo que se involucró y que te puso de frente con cosas en tu vida personal que tenían que cambiar porque ya no se trataba solo de ti, sino de ti y 2 personas más que amabas. Y que tú comentes todo eso es muy valiente. Es muy valiente y gracias. O sea, gracias en nombre de la persona que lo van a escuchar, porque sentir que no estamos solos es un paso importante para comenzar a sanar y para atrevernos también a buscar ayuda. A mí me gustaría agregar a lo que tú decías, el perdón no se da por merecimiento. El perdón se da desde el amor. Y cuando nosotros renunciamos a esperar que el otro lo merezca, a esperar que el otro de alguna forma u otra nos devuelva, nos compense, somos presos de la falta de perdón, que quizás puede ser una de las cosas que más daño a nivel de salud emocional y mental hace, que nos hace presos. Pero quizás el mejor ejemplo de perdón que a mí se me puede ocurrir fue el mismo perdón que nos dio Jesús en la cruz y no lo merecíamos, todo lo contrario. Él estaba perdonando a través de esa acción a quienes mismos lo estaban crucificando. Puede parecer para el ojo humano tan como irracional o poco coherente, pero él lo estaba haciendo con un propósito. Y realmente ese perdón que nosotros damos en ese proceso es crucial para nosotros poder pasar de la ira a la aceptación, de la tristeza profunda a una mayor gratitud. Y el cuidador es sumamente importante que lo haga desde el amor, porque hay cosas en el proceso de cuidado que nos pueden generar irritabilidad, que ameritan mucha paciencia, repetición, esfuerzo. Y cuando se hace desde el amor y no se hace desde ese enojo, desde esa falta de perdón, que te puede llevar incluso hasta el rencor en ese proceso de cuidado, eso lo cambia todo. Lo cambia todo, no solamente para el cuidador, sino también para la persona que estamos cuidando. Claro que sí. Y también, gracias a ti, Laura, hay una parte que recuerdo que hubo una parte difícil y frustrante, que era cuando mi entorno no me entendía, que esto, sé que muchas personas se sentirán identificadas con lo que estoy diciendo. Se entiende que en esta cultura es la mujer
la que suelen ser las cuidadoras. Y muchas veces se entiende que la que está soltera o la que trabaja menos es a la que le toca, pero no se visibiliza que esto también es un trabajo. De hecho, en otros países se le da un sueldo, el gobierno ayuda con un sueldo porque lo es. Yo tengo la suerte de que lo pude conversar con mis hermanos y ellos estuvieron de acuerdo. Y cuando me frustraba mucho esto, yo recuerdo que en varias citas, a Laura le costó muchas citas tenerme que los repetir, porque yo decía, es que yo duré mucho haciendo esto para ya sea diseño de interiores o eventos. Y Laura me decía, pero ¿qué es lo que tú necesitas? Sentí que hay que ponerle un título a lo que tú estás haciendo. Y tú me decías, bueno, tú eres gerente. Eso es básicamente lo que tú estás haciendo, gerenciando tu familia. Y creo que fue muy importante como ese acompañamiento donde tú me reforzaras que está bien si económicamente mi familia lo podía tolerar, que yo me diera ese permiso de no sentirme culpable por abandonar esos proyectos que yo tenía para yo enfocarme en mis padres. Y a mí quiero recalcar esto precisamente porque es el cierre de esta temporada, que algo que me ha ayudado muchísimo en todo esto ha sido la validación de los médicos. Esta temporada se ha basado en médicos aliados y terapeutas como Laura, como Dalia, y que han venido a reafirmarme, siento que a mí personalmente y a este proyecto, porque entienden que sí es importante el rol de cuidador y que sí es importante que esto pase. Entonces, yo quiero que, no sé si puedes compartir algunas estrategias, ya como para ir cerrando, de sanación, de cómo estrategias que pueden tomarse como una motivación para ir saliendo del burnout. Claro que sí. Del burnout específicamente. Como tú quieras, Laura. Claro. Mira, del burnout, lo primero es reconocer y dejarnos ayudar. En el burnout hay que tener la capacidad de no soltar, porque soltar genera más ansiedad, de entregar y de reconocer que tener el control de todo va a ser imposible. El burnout, una estrategia, y le pongo esa palabra porque amerita mucho esfuerzo, es comenzar a entender que no solamente podemos mirar a quien tenemos que cuidar, hablando de burnout del cuidador, sino que tenemos que comenzar a mirar adentro, porque nos estamos quemando. O sea, nos estamos agotando, nos estamos saturando. Y la pregunta quizá lógica, pero que increíblemente muchas veces no nos hacemos cuando estamos ahí, es ¿qué va a pasar si el cuidador no está? ¿Qué va a pasar si el cuidador no puede cuidar? Entonces, ¿quién cuida? Y ese tema de ponernos nosotros primero es un tema que tiene mucha variedad, porque van a haber momentos, si tenemos un adulto mayor con una caída y nosotros tenemos un momento de autocuidado, vamos a poner 100 veces primero atender esa situación. Pero esos espacios del día a día, cuando nosotros hacemos consciente, fuera de estas situaciones extraordinarias, de la gran necesidad que tiene nosotros tener estos momentos y tener esa conciencia de ponernos de cierta forma primero, darnos cuenta que esto no es egoísta, que esto es un orden lógico y necesario, y encontrar esos espacios físicos, emocionales, mentales, sociales y espirituales para nosotros llegar a una sanidad mental, emocional y de todos los aspectos que mencioné, es sumamente importante. Aceptar la ayuda, delegar y dar esos pasos firmes es muy, muy, muy importante. Es como que de repente nosotros decimos, yo voy a dejar de hacer y voy a comenzar a priorizar el ser en esta etapa. Eso es muy, muy, muy importante. Y de manera general, cuando nosotros recibimos un diagnóstico con una persona de edad avanzada, yo pienso que la falta de conocimiento genera mucha incertidumbre. Tú mencionaste hace un rato escenarios futuros que te hacías muy catastróficos. Por ejemplo, cuando hablabas de la pandemia y investigabas en la Blandino, ahí estabas en el hacer y eso te generaba probablemente un poco de tranquilidad, el anticipar, resolver. Pero yéndonos a ese momento, informarnos de fuentes seguras y fiables, buscar ayuda, asesorarnos, es muy importante cuando nosotros recibimos esta noticia. Es muy importante delegar responsabilidades, que eso también nos evita, lo mencioné como una estrategia para el burnout, pero nos evita de antemano que podamos llegar ahí.
y reconocer que el cambio viene, porque cuando no lo reconocemos y no lo aceptamos, una de las cosas que más dolor produce es la rigidez de no aceptar el cambio. Pero cuando nosotros lo aceptamos, cuando nosotros lo permitimos y tenemos esa flexibilidad, aunque duela, eso puede ser un inicio muy diferente y un poquito menos traumático de afrontar los cambios y las cosas que vienen. Definitivamente. La verdad es que si no hubiera sido por cómo yo transité toda esta parte de mi burnout, hoy quizás no existiera Van Contigo. Avam de por sí nace de ese momento donde ya yo había tocado todos los fondos y comenzaba a ver la luz. Recuerdo que con Laura cuando ya yo dejé de encontrarle sentido a la vida en un momento, y Laura me ayudaba como a descubrir qué podría hacer, qué me podría como traer luz. Y recuerdo que una vez me dijo, pero quizá tú pudieras, a ti te gusta ayudar y eso tú me estás diciendo que te da como felicidad. Entonces, ¿y por qué tú no haces alguna misión, algo comunitario? Y recuerdo que repasaba. Encontrar sentido de propósito. Es una estrategia de resiliencia, de convertir en algo bueno. O sea, hacer algo bueno, algo positivo, algo esperanzador con aquel dolor que estás viviendo. Es como en un terreno que ha sido quizás afectado, sembrar de repente una plantica. Entonces, eso que Laura está diciendo, yo lo pude lograr gracias al burnout. Entonces, y a todo esto que pude transitar bien acompañada. Entonces, yo quiero cerrar con esta parte de positiva, porque siempre cuando lancé a BAM precisamente fue con la intención de que fuera con esa mira, con una base bastante triste y quizá un poco catastrófica, pero siempre con una mira y con una misión muy de esperanza y de muy positiva. Yo he sido testigo de que contra todo pronóstico pasaron muchas cosas que ningún médico o terapeuta se le pudo imaginar, y gracias a todo eso, de hecho pude en esa parte de la sanación escribir una canción. Yo quería poner la canción, pero estamos tarde, o sea, ya. Entonces, lo que vamos a hacer es que hoy cerramos esta temporada y y luego le vamos a subir como si fuera un episodio la canción que espero que le den like y la compartan, que habla sobre, y que yo nunca he publicado y no solo hablar de ella, que habla de mi relación y todo lo que yo transité con mi papá y cómo mi papá me ayudó, cómo transitar todo eso con mi papá me ayudó a encontrar mi propósito. Entonces, gracias, Laura. Wow. Siempre feliz de haber compartido contigo por fin en el podcast. No sé si quieres decir algo más o estás satisfecha. Yo pudiera decir que los grupos de apoyo son muy importantes, que ojalá que esto en algún momento evolucione y hayan este tipo de iniciativas. Sé que los hay. Este podcast puede significar un apoyo para personas que están pasando por ese momento, pero no tengamos miedo si no tenemos un círculo cercano que signifique ese grupo de apoyo, a buscarlo en otras personas que se pueden incluso convertir en familia. No sientas si sientes que estás solo, no necesariamente tienes que estar solo, puedes buscar ese acompañamiento. Gracias, Laura. Entonces, ¿tú puedes decir ya tus contactos, las redes de Respirar? Claro que sí. Bueno, pues Respirar es la casa de la Puerta Morada. Esa Puerta Morada está abierta para ustedes con mucho amor. Somos creyentes de tu familia sana y feliz, y nos puedes encontrar en ese espacio seguro para ti. Nuestros teléfonos son 809-770-3370. En redes nos pueden buscar como Respirar RD, y nuestra página de internet también es súper completa. Ahí nos pueden conocer a profundidad. Ahí está todo nuestro equipo de especialistas, incluida Silken, que Maya mencionaba. Y pues nos pueden en el explorador buscar como respirare-rd.com. Gracias, Laura. La verdad que es súper emocionada para mí cerrar esta temporada. Me emociona mucho que tú estés aquí hoy cerrando, porque es como cuando uno se gradúa de Ya Sé Leer, que uno se gradúa y quiere ver quién hizo la tarea con uno, pues uno aprende a leer como los padres. En este caso tú, que has sido parte de todo esto. Me emociona mucho que estés aquí. Y nada, espero que
ya cerrando esta temporada sirva como un modelo para las marcas, para ver si se inspiran a patrocinarnos una próxima temporada. Quiero agradecer al Estudio RD, a Angélica sobre todo, a mi amiguita Angélica, que se ha esforzado para complacerme. Y a todos los que nos han acompañado, gracias por apostar a este proyecto. Y nada, espero que se suscriban y vean todos los otros episodios anteriores si no lo han visto. Y nada, hasta una próxima. Ese mal que te acecha me rompió, pero una vez más me puso en pie tu amor. He llorado tanto, pero tu ternura, tu carisma y tu fe han sido mi cura. Veo en ti este milagro que es sentir que cada día es un regalo hasta el fin, que vale la pena soñar y las armas son el amor y la perseverancia. Tu felicidad es mía, tu dolor también. Eres mi héroe, mi papi, mi fe. Tengo miedo y tu enfermedad me mata, pero tu espíritu